en la primera carta, en la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, en el capítulo 1. ¿Estamos ahí? Y quisiéramos una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Durante el programa hemos podido adorarte, Señor. Durante las alabanzas hemos podido exaltar tu nombre. Pero hoy te decimos, Señor, de lo más profundo de nuestros corazones, necesitamos que nos hables. Necesitamos una palabra en nuestro corazón que nos ayude a salir adelante, Señor, para crecer en nuestra fe, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud que es Cristo. Te pedimos que hoy, Señor, tu palabra entre en nuestros corazones como un fuego, Señor, permanezca en ella, en nuestra mente, Señor, y nos conduzcas por una senda de justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero seguir un poco, hermanos, con la temática que tuvimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo la bendición del dolor, cómo Dios utiliza los momentos dolorosos de nuestras vidas para bendecirnos. A través del dolor hay una bendición en nuestra vida. Abrieron hace poco un canal, un espacio en Spotify, y los sermones del domingo se van a estar subiendo ahí. Por si a alguien le interesa compartir la predicación, escucharla de nuevo, va a estar ahí en algunas plataformas. Pero el domingo pasado creo que Dios nos habló directamente en nuestros corazones por medio de la vida del profeta Isaías, que cuando él sufrió una pérdida, la pérdida del rey Usías, un miembro importante en su vida, un rey que había reinado por 52 años con justicia, tuvo un final terrible, pero dice en el capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es decir, en medio del dolor, él pudo ver a Cristo, él pudo ver a Dios manifestado en su vida. Y yo hoy quisiera dar lectura, hermanos, siguiendo con esa temática, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En esta mañana, hermanos, quisiera utilizar las palabras inspiradas a través del apóstol Pedro, escritas en su primera carta, para recibir de este escrito esperanza en la vida. ¿Sabe, hermano? Este escrito que hace el apóstol Pedro es con el propósito de fortalecer a los creyentes que en ese momento específico se encontraban atravesando tiempos difíciles. El apóstol Pedro les escribe en una temporada difícil de angustia, de aflicción en sus vidas, para enseñarles a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad de la vida. Recordar que tenemos una esperanza venidera en Cristo Jesús. ¿Sabe algo, hermano? Lo difícil de la prueba, de la tempestad, de los momentos de aflicción en nuestras vidas, es que nublan nuestras vistas, nublan nuestra vista, y creemos
que ese es el todo de nuestra vida. Lo complicado de los momentos difíciles, o a lo que nos arrastran los momentos difíciles, es que nos hacen olvidar que hay esperanza para nosotros por medio de Cristo. Que hay una vida después de la muerte. Que fuimos creados para eternidad, y si logramos pasar, caminar, transitar correctamente la vida aquí en la tierra, un día obtendremos una esperanza mayor, que es estar eternamente con Dios. Amén. Es complicado. Un hombre escribió en cierta ocasión que la vida de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios, puede ser resumida en algo muy sencillo. Fuimos llamados a tener una vida, a una victoria, fuimos llamados a una gloria a través del camino del sufrimiento. Somos llamados a una victoria y a una gloria a través del camino del sufrimiento. Yo lo digo constantemente, que Jesús hizo muchas promesas bonitas, pero de esa boca que habló vida, que habló esperanza, también hay palabras que no podemos olvidar, como aquellas que dicen: en el mundo tendréis aflicción. Eso es una garantía en la vida. Estamos rodeados de materia, aunque somos espíritu, estamos en un mundo y tenemos aflicción en nuestra carne, en nuestro espíritu. Pero Jesús no se quedó solamente con la promesa de la aflicción, sino siguió avanzando y dijo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, yo les doy esperanza a pesar del sufrimiento. Amén. Quisiera que meditáramos en estos pasajes que escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los hombres que vivió de cerca el camino de Jesús. Él fue uno de los apóstoles y muy protagonista, porque le gustaba salir en cada escena. Y en esta ocasión él escribe a los hermanos en diferentes partes que habían sido dispersos, por la aflicción de la persecución, que habían tenido que abandonar sus hogares en busca de una paz, en busca de salvar su vida. Estaban siendo perseguidos por sus convicciones, había aflicción. Y el apóstol Pedro les escribe para animarles. ¿Saben? Si uno se pone a estudiar la primera carta del apóstol Pedro a los creyentes, se da cuenta que el corazón de esta carta es enseñarnos a través de Cristo cómo Él sufrió, cómo Él tuvo que tener un momento de agonía para después pasar a la gloria eterna con su Padre. El corazón, si resumimos esta carta, el corazón es enseñar a los creyentes que como Cristo sufrió aflicción, nosotros vamos a sufrir aflicción, pero como Cristo salió victorioso por encima de la angustia, usted y yo saldremos victoriosos para la gloria del Señor. Y comienza escribiendo y diciendo, en la parte 2 del versículo 6 dice: aunque ahora por un poco de tiempo. Yo quiero decirle algo de la prueba, 3 cosas de la prueba. Y la primera de ellas es que las pruebas no son eternas. Los momentos dolorosos no son eternos. Yo quiero recordarles, y quiero que tengamos en cuenta, que las circunstancias difíciles en nuestras vidas tienen fecha de inicio, pero también tienen fecha de caducidad. El apóstol Pedro les dice: aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Saben? Esto es un poco difícil de digerir,
Porque cuando nosotros estamos en la prueba, el tiempo se nos hace eterno. Cuando nosotros estamos siendo probados en algún área de nuestras vidas, cuando la vida se torna hostil. En la noche, hay noches que quisiéramos que se pasaran rápidos, pero el tiempo de agonía es prolongado para el que está pasando una prueba. ¿Alguien puede, o alguien está de acuerdo conmigo aquí? Los veo serios. Cuando estamos pasando un momento difícil, pareciera que nunca va a terminar. Otros pudieran decir, Gabo, ¿cómo que por un poco de tiempo? Si llevo meses en una mala temporada, si llevo meses siendo afligido en mi salud, si llevo meses en una situación familiar que no puedo pasar, ¿cómo que por un poco de tiempo? Hermanos, meditando en esto, creo que el Espíritu Santo me ilustró acerca de este pasaje y puntualmente en esta parte. Porque Pedro no escribe desde una perspectiva humana donde el tiempo es contado por días, por meses, por años, sino que él escribe desde una perspectiva eterna, diciendo, la victoria que viene a ustedes eternamente no puede ser comparada por este momento de aflicción, no importa lo largo que creas que sea, a comparación de la eternidad, es poco. Es poco. Hermanos, la prueba en nuestras vidas tiene un día de inicio, pero también tiene una fecha de caducidad. No durará para siempre la aflicción en nosotros. Un día voltearemos hacia atrás y diremos, ya pasó. ¿Sabe algo? Teniendo en cuenta esto, debemos de meditar cuál va a ser nuestra actitud en medio de este poco tiempo de prueba. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Sabe algo? El carácter humano, lo natural del hombre, de la mujer, es quejarse en medio de las malas temporadas que vivimos. Pero qué raro que el apóstol Pedro escribe, sean alegres. Antes de escribir que la prueba es sometida por un poco de tiempo, dice, alegraos. ¿Cómo? Alegraos. Es decir, tengan una buena actitud, una correcta actitud, porque este tiempo no será para siempre. Pero lo que quedará registrado eternamente es nuestra actitud. ¿Cómo nosotros enfrentamos esa prueba? ¿Con qué carácter, con qué temple enfrentamos las circunstancias difíciles? ¿Sabe algo? Me he dado cuenta que muchas veces cuando somos sometidos a una prueba, la prueba quiebra cosas en nosotros que después no podemos reparar. Por la actitud empezamos a renegar, empezamos a soltar palabras incorrectas desde las entrañas, desde el corazón. Empezamos a hablar maldición. ¿Por qué a mí? ¿Por qué acá? Y empezamos. Y la prueba puede pasar, pero las palabras que dijimos en medio de la prueba se quedan. No las podemos devolver a nuestra boca, no las podemos devolver a nuestro corazón, no las podemos traer de vuelta. Ya las dijimos. Ya la soltamos. Por eso es importante tener en cuenta que las pruebas tienen una fecha de inicio, pero también tienen una fecha de caducidad. Hermanos, el mismo Dios que comenzó la prueba en nosotros es el mismo Dios que ya tiene la fecha para que esta prueba termine. ¿Cuál será nuestra actitud en medio de la prueba?
Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que las pruebas no son eternas. Y las pruebas se hicieron para cruzarse, para aprobarse. Tenemos que tener en cuenta que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para cruzarlas, para pasarlas, para atravesarlas victoriosamente. En este punto es muy importante mencionar que una tentación, una prueba es diferente. Dios no trae tentación a nuestras vidas. Porque la tentación es para hacernos caer. La tentación viene de nuestras concupiscencias y viene del enemigo. Nunca viene de Dios. Lo que viene de Dios son las pruebas. Porque una prueba prueba nuestro carácter para llevarnos a otro nivel. En la escuela, aquí hay varios maestros. Como estudiante, yo pensé que los profesores o el sistema demoníaco estudiantil querían fregarme la vida, porque de tiempo en tiempo ponían unos exámenes. Y yo decía, pues sí, quieren que repruebe. Y luego los veía y decía, no, sí, la maestra sí quiere que uno repruebe con estos exámenes. Me va a regañar Dani, porque Dani es supervisor de zona, va a decir, Gabo, ¿qué estás ahí diciendo? Pero la realidad es que la intención de los exámenes no es reprobarnos. Es ver si estamos listos para seguir avanzando. Las pruebas que nos hacen en la escuela no son con la intención de reprobarnos. Son solamente para ver si estamos listos para cruzar a otro grado, a otro nivel. Las pruebas que Dios envía a nuestras vidas no son para estancarnos, no son para reprobarnos. Son para prepararnos, para llevarnos a otro nivel. Ese es el propósito de la prueba. Que crezcamos, que avancemos. ¿Sabe algo, hermano? La vida del creyente es de constante crecimiento. No podemos estancarnos. El apóstol Pablo escribe en algunas cartas unas palabras duras diciendo, ¿cómo es posible que muchos de ustedes ya deberían de ser maestros? Deberían de estar enseñando a otros, siguen preocupándose por estas cosas tan pequeñas. En otros escritos les dice, ¿cómo ustedes, teniendo ya la capacidad o el tiempo para comer alimentos más sólidos en el espíritu, siguen preocupados por la lechita, por las cosas básicas de la fe? Es decir, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia diciendo, se estancaron. Pero ¿sabe algo? Lo natural de una vida sana es crecer. Si un bebé deja de crecer, tiene que ser llevado al médico, porque algo no está bien. ¿Cierto? Si usted siembra una semilla y cumple con todo el proceso para que crezca y esta no crece, algo está mal en la semilla, algo está mal en la tierra. Porque lo natural de un desarrollo sano es el crecimiento. ¿Y sabe algo? En la vida del creyente es lo mismo. Lo natural es que sigamos avanzando. El apóstol Pedro dice, por un poco de tiempo, nuestra fe tendrá que ser sometida a aflicción para probarla. Y después pone un ejemplo diciendo, así como el oro, aunque es perecedero, tiene que pasar por el fuego para ser probado. Así nuestra fe tiene que ser pasada por fuego. ¿Sabe algo? El oro, de los metales más valiosos, más bonitos que existen, tiene que ser sometido a temperaturas muy elevadas de calor para quitar toda la impureza
que hay en Él. Tenía un amigo que tenía una joyería en Ensenada y él un día me pasó a donde el joyero, el artesano, hacía las cosas y sacó unos materiales. Y uno de ellos fue un crisol. El crisol es un recipiente de barro con algunos poros. No luce agradable, pero me dicen que allí me explicaron y lo vi. Meten los metales. Cuando les llegan y les venden algunas piezas de oro, de plata, los meten ahí y luego los ponen, los elevan con un soplete, los llevan a temperaturas elevadas. Y llevándolos a esas temperaturas, el metal logra separarse lo precioso de lo vil. A esas temperaturas solamente es cuando el metal logra separar lo precioso de lo vil. Y después se toma con unas pinzas el crisol y es vaciado en un recipiente y todo lo impuro se atora en esos pequeños agujeros. Porque el artesano necesita el oro puro para después mezclarlo con materiales adecuados y formar una pieza valiosa. ¿Sabe algo, hermano? Es necesario que nuestra fe sea sometida al fuego, porque el fuego va a separar en nosotros lo vil de lo precioso. Hay cosas que han estado estorbando en nuestras vidas como hijos de Dios. Y las pruebas son el crisol de Dios para purificar nuestra fe, para formar, hacer de nuestra fe una fe sólida, una fe creciente, una fe sana para seguir avanzando. Nosotros tenemos una meta y es llegar a la estatura del varón perfecto, según escribe Pablo, que es la plenitud de Cristo. Ese es nuestro ideal. Ese es el ideal de cada hijo de Dios, seguir avanzando. ¿Y sabe qué es lo que nos va a llevar a otro nivel, a un nivel de madurez, a un nivel de espiritualidad profunda en el Señor? Son los momentos de angustia que pasamos. Las pruebas, hermanos, se hicieron para cruzarse, no para estancarnos. Les repito, porque lo natural de nuestras vidas es crecer. A veces, y cantamos, había una canción antigua que decía que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete, y ella se movería. Pero la realidad es que eso no es verdad, porque una fe pequeña mueve cosas pequeñas. La Biblia dice, Jesús les dijo a sus discípulos, su fe tiene que ser similar a la de un grano de mostaza. Pero no se quedó ahí Jesús. Dijo que siendo de las semillas más pequeñas, logra ser una de las arbustos más grandes. Jesús no dijo, mantenga su fe pequeña. Jesús dijo, aunque su fe inicie pequeña, tiene que crecer. Tiene que avanzar, y dice que siendo el grano de mostaza, la semilla más pequeña de los arbustos, logra ser la más grande de todos ellos, que parece un árbol, pero no es un árbol, es un arbusto. Y dice, y las aves vienen y se posan en ella. Es decir, nuestra fe tiene que crecer de tal punto que otros puedan reposar en ella. ¿Y qué es lo que va a llevar nuestra fe al crecimiento? Las pruebas, los momentos de angustia, los momentos de aflicción. Esos son los momentos que nos demuestran, que nos llevan a nuestra realidad y vemos de qué estamos hechos. Otra de las razones
de las pruebas es que las pruebas nos sirven para ayudar a otros. Cuando nosotros cruzamos victoriosamente por el valle de sombra y de muerte, cuando nosotros cruzamos victoriosamente el momento de la angustia, de la agonía, del dolor, somos avalados para ayudar a otros. Somos capacitados, habilitados para ayudar a otros. Nuestro dolor es lo que nos capacita para aliviar el dolor de otra persona. Nuestros momentos de angustia es lo que nos avala. Haber pasado victoriosamente esos momentos de prueba en circunstancias difíciles son el sello que nos avala para ayudar a otro a cruzar por ese valle de dolor. A veces no le encontramos sentido a los momentos de conflicto. A veces no le encontramos sentido, pero ¿sabe algo? Nosotros como hijos de Dios, una vez que crecemos y maduramos, una prueba de eso, de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual, es que dejamos solamente de preocuparnos por nuestra condición y empezamos a preocuparnos por la condición de alguien más. ¿Usted quiere darse cuenta qué tan maduro es? En Dios. Analice cuánto tiempo está preocupándose en su persona y cuánto tiempo se está preocupando por el desarrollo de otra persona. Porque la madurez espiritual es eso. Dejar de preocuparnos tanto en nosotros y poner nuestros dones y nuestras habilidades al servicio de alguien más. Ayudar a que otros crucen victoriosamente por la prueba. El apóstol Pedro les escribió, inspirado por Dios definitivamente, unas palabras tan fundamentales en la vida de cada creyente, diciéndoles, tengan una buena actitud, porque la prueba a la que van a ser sometidos o están siendo sometidos es por un poco de tiempo. Y esta prueba es para llevarlos a una madurez. Para cuando ustedes sean maduros, puedan ayudar a otros a alcanzar la madurez. Ese es el resumen del escrito del apóstol Pedro en el inicio de su libro. Avancemos para llevar a otros a avanzar. Es decir, no te estanques. Levántate en medio del dolor. Levántate en medio del dolor. Y continúa diciendo, porque hay una esperanza venidera, que es cuando Cristo se manifieste a nosotros. Hermanos, lo que nos ayuda en medio de la angustia es recordar que tenemos una esperanza mayor, que es un día estar cara a cara con el Señor. ¿Y sabe algo? Valdrá la pena. Cada lágrima, cada momento de angustia, cada momento de dolor, valdrá la pena. Porque allá no habrá llanto, no habrá dolor. Todo será gozo porque estaremos delante del Señor. La vida aquí es una vida de dolor que solamente nos prepara para nuestra eternidad con el Señor. Hermanos, quiero animarles de parte de Dios. Quiero animarles a que si ustedes están pasando por un momento difícil, no se rindan, que no es eterno. No se rinda, hermano. Siga avanzando. Siga avanzando. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas que cuando él es débil, Dios se hace fuerte en él. Hermanos,
En medio de nuestra debilidad podemos ser socorridos, podemos encontrar aliento en Dios. Deje que Dios sea su consuelo en medio de la angustia. Deje que Dios sea su consuelo en medio de la aflicción. Deje que Él sea su guía en medio del valle de huesos secos, en medio del valle de la aflicción. Porque no es eterno, hermano. Yo quisiera que hoy oráramos, así como estamos. Y le digamos a Dios, danos fuerzas, Padre, para cada momento de angustia. Hay momentos de aflicción en la familia, hay momentos de aflicción, de quebranto en la salud. Hay momentos de quebrantos en la economía. Hay momentos en las amistades donde el dolor se hace presente. Pero hermanos, ese tiempo es momentáneo. Aunque pareciera eterno, aunque pareciera nunca acabar, vengo de parte de Dios a decirte, tiene fecha de caducidad. No es eterno. No es eterno. Y esto te está habilitando para tú poder ayudar a otros a crecer, a avanzar, a seguir adelante. Padre, esta mañana venimos delante de ti con la convicción plena de que en medio de nuestro dolor, Señor, podemos encontrar refugio en ti. En medio de la tormenta, tú eres nuestra paz. Señor, nuestros ojos naturales nos llevan a ver la circunstancia y la circunstancia nos evita, nos nubla la vista de las promesas que tenemos más adelante. Oh Dios, no permitas que la prueba quiebre nuestra fe, sino que la lleve a un nivel más alto de madurez en ti. ¿Sabe, hermano? La actitud que debemos de tener en medio de la prueba es una actitud de adoración. No hay mayor adoración que Dios pueda recibir, sino aquella que sale de un corazón quebrantado, de un corazón en medio del dolor. Eso es adoración. En medio de mi quebranto tengo la capacidad de reconocer que tú eres Dios. En medio de mi dolor tengo la capacidad de ver que tú eres Dios. Que tú mereces la gloria, que tú mereces la honra, que tú estás por encima de las circunstancias aquí en la tierra. ¿Qué les parece si en esta actitud empezamos a adorar al Señor? Yo no sé si alguien de ustedes está pasando un momento difícil, un momento de agonía, un momento de quebranto. Pero lo que yo sí sé es que en medio de este momento tú puedes sacar fuerzas y adorar al Señor como nunca antes le has adorado. Hoy tú puedes dar gracias en medio de tu aflicción, creyendo que hay una esperanza más allá de la prueba, creyendo que cruzarás victoriosamente el momento de angustia. Oh, ¿por qué no alabas al Señor unos momentos ahí donde estás? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, en medio de la escasez. Gracias. Gracias en medio de la enfermedad. Gracias. Gracias en medio del desánimo. Gracias en medio del conflicto. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, Dios. Habrá alguien que se pueda poner de pie y adorar al Señor unos momentos, decirle gracias. Gracias, Dios. Parecieran faltarme las fuerzas. Gracias, hermano. Oh, podemos decir que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Oh Dios, separa lo vil de lo puro en mi vida. Separa lo vil de lo puro. Llévame a una relación más profunda contigo. Llévame a una comunión más profunda contigo. Que en medio del dolor me abrace a ti como nunca antes. Que en medio de la enfermedad me abrace a ti como nunca antes. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a cada familia aquí representada. Guárdales, Dios. Que esta semana puedan experimentar tu favor, tu gozo, tu protección. Que esta semana puedan experimentar, Señor, puertas abiertas en ti. Bendíceles, Dios. Guárdales, Dios. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Alguien podrá dar un fuerte aplauso, un gloria a Dios. Aunque estamos en aflicción, vivimos en victoria, hermanos. Amén. Quisiera, así como estamos, invitar a los cumpleañeros de este mes, a los que